8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, el ingeniero Marco Acuña. ¿Cómo está, ingeniero Acuña? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar de manera presencial en nuestros estudios. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. 267.5 millones de dólares ha pagado el Estado ecuatoriano a Colombia entre enero y noviembre de 2024 por la compra de electricidad. 267.5 millones de dólares, que es lo que se conoce hasta el momento. Y nos preguntamos si a estas alturas ya se habrán puesto en operación los motores, los equipos que se compraron o que se contrataron a esta empresa Progen, que de acuerdo a la ministra de Energía ha tenido algunos incumplimientos, se han puesto multas, pero no sabemos si eso está o no está funcionando. La pregunta es, ¿no tenemos apagones porque se logró implementar nueva generación, porque el gobierno está haciendo su trabajo, logró cumplir con lo que prometió, o solo por el tema de las lluvias? El tema climático es el que nos tiene con electricidad. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a ustedes y a Radio Pichincha, a toda la audiencia. En realidad hemos tenido energía sin apagones por la lluvia, eminentemente por la lluvia. De hecho, día a día podemos estar verificando y está contribuyendo la parte hidroeléctrica entre el 65 y el 72% de la energía producida por las hidroeléctricas. Esto es desde mediados de diciembre que se incrementaron las lluvias y fue posible esto. Recordemos que inclusive el 20 de diciembre, el 19 de diciembre, fue posible también porque se dejó en apagón industrial todos esos días hasta poder cubrir la demanda con el resto de energía hidroeléctrica fundamentalmente, ¿no? De lo que el gobierno ha anunciado y ha hecho inclusive anuncios internacionales, recordemos, se dijo que había inversiones de más de 1.200 millones como nunca antes y que se incorporarían alrededor de 1.000 megavatios. De eso en realidad lo único que tenemos en firme son 100 megavatios de la compra de energía barcaza. Ojo, esto es compra de energía, no es compra de barcazas. O sea, la barcaza se va nomás del rato que se acaba el contrato. La barcaza tiene 180 días de contrato, inclusive que generará, o no sabemos si generará, pero se le pagará mientras tengamos suficiente cantidad de energía hidroeléctrica. Y lo otro que realmente es incorporado son lo que produce el proyecto Toachi Pilatón, que finalmente ya está entregando las 2 turbinas a modo de prueba y se espera que en este mes se incorpore la tercera turbina y que en el próximo mes podría entrar ya en operación comercial esta central hidroeléctrica. Entonces eso es lo que realmente se ha tenido como incorporación. Nosotros hemos reclamado permanentemente que se debe recuperar el parque termoeléctrico que el país tiene, que el país desarrolló, y por eso es que en todos estos años, desde el 2016, no sufrimos ningún apagón, porque tuvimos suficiente fortaleza en el sector eléctrico para no tener, inclusive en épocas de estiaje, ningún apagón. El problema es que hasta el día de hoy no se recupera todo ese parque termoeléctrico. Tenemos más de 2.100 megavatios de potencia instalada y que apenas tenemos incorporado menos de 1.000 megavatios todavía. Y las infraestructuras, las instalaciones están ahí. Están ahí, claro, están ahí. ¿Cuánto necesita el Estado invertir en el mantenimiento de estas infraestructuras para que vuelvan nuevamente a estar brindando servicio de energía? En abril 2023, SELEC pidió que se le otorgue 80 millones para hacer los mantenimientos adecuados a este parque térmico. ¿Y cuál fue la respuesta? No se lo dio. Gobierno de Guillermo Lasso. Pero este gobierno tampoco lo ha dado. Y entonces ahí estamos, o sea, con un parque térmico ahí, en el mismo ministro. El gobierno de Noboa, perdón ingeniero, el gobierno de Noboa no ha invertido un centavo en mantenimiento. Le pregunto esto porque en una entrevista de las pocas que concede Noboa, que se la dio obviamente a Rafael Cuesta en TC Televisión, ¿no?, un canal manejado por ellos mismos, él dijo que ellos han invertido 700 millones de dólares en mantenimiento. ¿Eso es verdad?
Realmente no tenemos fe de ello, ¿no? O sea, se ha dicho, así como se dijo que se está invirtiendo 1.000 millones en todo el parque, en toda la parte eléctrica, pero a la hora de la verdad estamos viendo, y cómo también se distribuye esas inversiones, que también hay que tener y ser muy claros. O sea, sí se está invirtiendo 114 millones en el contrato del alquiler, de la compra de energía a Barcaza. Hay otra barcaza que se está instalando con un contrato súbito en otra barcaza que se está incorporando, que es parte del segundo paquete que se dijo que se incorporaría de nueva generación. El primer paquete, de los contratos que usted mencionaba hace un momento, Yesenia, de eso todavía no se tiene incorporado absolutamente ningún kilovatio siquiera. No aporta ni un kilovatio. No aporte todavía nada. O sea, ProGen debió haber comenzado a entregar de energía el 5 de noviembre, los primeros 50 megavatios, y hasta la fecha nada. Los otros 100 megavatios que igualmente debió haberse incorporado en el Guayas, tampoco. O sea, están ahí algunos grupos generadores, pero que por falta de los equipos complementarios y resolución del contrato, todavía no entrega nada al país. Igualmente, parte de este primer grupo también era los 100 megavatios en Esmeraldas, que tampoco se tiene claridad que cuándo se incorporarán esta energía al país, del primer paquete. Del segundo paquete ha ido modificándose de una u otra forma. Se ha dicho primero que son unos tipos de grupos, otros generación en tierra, otras nuevas barcazas, etcétera, etcétera, otro alquiler de generación en tierra. Es decir, ha sido una serie de disparos que hasta el día de hoy no producen efectos reales, ¿no? Entonces, ingeniero, si hubiese dado esos 80 millones de dólares, ¿nos hubiéramos evitado pagar 267 a Colombia, o era inevitable comprarle la energía a Colombia? Bueno, la importación a Colombia ha sido histórica, no es nueva, y eso ha sido justamente parte del complemento, y no ha sido solo exportación, y digamos importación, sino también ha sido exportación. Entre el 2016 y 2018 fuimos exportadores netos de energía, y entonces, claro, ahora ante la necesidad se vuelve indispensable contar con esa energía para cubrir el hueco que tenemos. Acordémonos que las mismas autoridades habían dicho que teníamos un hueco de 1.080 megavatios, que no han sido cubiertos. Y inclusive en un momento dado, cuando estábamos con los apagones de 14 horas, el déficit llegó a ser de alrededor de 2.000 megavatios, justamente por no tener disponible, porque solo teníamos disponible menos de 900 megavatios de la energía térmica, que es la que debía entrar a dar el soporte para que inclusive las hidroeléctricas puedan tener un mejor manejo, que es lo que ahora último sí de alguna manera ha estado ocurriendo. Por eso ya tenemos bastante avanzado el embalse de Mazar lleno para poder cubrir, y por eso es lo que, por la cantidad de lluvias, se ha podido hacer un manejo más adecuado, y se ha estado dejando que los técnicos tengan o apliquen los criterios para que se tenga una mejor conducción del sistema eléctrico. Y entonces ahora, claro, tenemos un respaldo de este embalse que nos brinda más o menos 45 días, el rato que esté lleno, 45 días de respaldo de energía. ¿Y qué pasa cuando alcancemos esos 45 días, ingeniero, y estamos ya en enero? En febrero, marzo, abril, mayo, abril el año pasado fue época crítica. ¿Volveremos a vivir escenarios parecidos a los de abril y septiembre del año pasado? ¿Cómo se prevé, incluso por el tema científico también, los asuntos estos relacionados con las previsiones del tiempo, las condiciones de los embalses? Si bien el de Mazar, como usted bien dice, está llegando ya a su cota máxima, ¿no? Vamos a seguir dependiendo de las lluvias. O sea, las lluvias son las que salvan en este momento. Ahorita son las lluvias las que van a determinar cuánta energía vamos a tener. Y también dependerá del manejo mismo que se haga sobre esto, y no se vuelva otra vez un manejo estrictamente político y más aún electoral, como hemos estado abocados desde abril del año pasado. O sea, cuando vísperas de las elecciones de referéndum se hizo un manejo inadecuado justamente para evitar que comencemos con los apagones.
Ahora, claro, estamos igualmente abocados en eso y tendremos, claro, los calendarios son diferentes, pero sabemos que el estiaje comienza en octubre hasta abril, normalmente con las diferentes intensidades. Siempre en diciembre se tiene ya lluvias, igual que en enero, pero de aquí, con el cambio climático, no sabemos todavía con exactitud cómo vayamos a tener las lluvias. Pero sí sabemos que en marzo y abril nuevamente sí se tiene un nivel de estiaje, y por otro lado, en abril sobre todo se tiene un incremento de la demanda. Justamente en abril 2024 se tuvo la mayor demanda del país en energía eléctrica, que fue los 5.046 megavatios. Y ahora la ministra Manzano ha dicho que 2025 se va a incrementar otra vez la demanda. Y ahí le quiero plantear una pregunta, ingeniero. ¿Qué tan técnica fue la decisión del gobierno, en medio de una coyuntura política, de empezar a entregar estas cocinas de inducción? Nuevamente entramos en decisiones electorales, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, es un manejo de ese tipo, o sea... no es una decisión pensada. No, porque, o sea estamos en una crisis, sí. Pensada eléctrica, electoralmente, posiblemente, sí, pero pensada técnicamente. A ver, nosotros estamos en medio de una crisis, no hemos salido de la crisis eléctrica, y vamos a poner 80,000 nuevas cocinas de inducción, ¿no es cierto? Y no se lo está, simplemente se está regalando esas cocinas sin el debido sustento, porque esas cocinas primero necesitan una instalación adecuada. Se necesita que se dé ese respaldo, sobre todo si se está considerando dar a los estratos de menores recursos, como se lo está haciendo. Eso implica que ellos no van a tener sus $200, $300 para implementar la instalación que debe ser técnica y adecuadamente realizada desde el medidor hasta su interior de domicilio. Eso por un lado. Por otro lado, necesitan también los implementos complementarios, o sea, las ollas que correspondan adecuadas para poder manejar. Que tienen su costo, ¿no? Exactamente. Ahora, también debería definirse la validez si se continúa o no con lo que cuando se implementó ese programa era los 80 kilovatios hora mes que se cubría como subsidio para solventar el uso de esas cocinas. Y eso también haría que se incremente la demanda. Y ¿En por cuánto ser cocinas, podría incrementarse esa demanda? Ese uso se incrementa justamente en los picos de demanda. Sí, que eso también hay que tener en cuenta, que no ayuda a lo que se ha tratado técnicamente de aplanar la curva para poder tener un mejor manejo del sector eléctrico, de la oferta-demanda que se tiene de energía. Entonces, todas esas consideraciones habían que tenerlas para lanzar esto. Es correcto el desempacarles y nuevamente validar ese programa de consignas de inducción. Pero el momento es el adecuado, nos preguntamos técnicamente y estratégicamente de acuerdo a la demanda oferta de electricidad, o es simplemente un asunto electoral. Entonces, y el momento no es el adecuado. El momento no creemos que es el adecuado, y menos como se lo está haciendo, porque no hay un respaldo técnico que posibilite que se vayan a instalar esas cocinas en forma adecuada en los lugares donde están dirigiéndose. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alguien me decía, lo que va a ocurrir es que sí, yo le recibo, pero como eso tiene un valor y yo no voy a poder usar, entonces yo le voy a vender a quien de pronto sí puede usarlo. Entonces, ojo con esos temas. Entonces, hay que hacer, cuando se hace estas cosas, no hacer disparos al aire nuevamente, sino de una manera planificada, organizada. Igualmente, o sea, ¿por qué no se le desempaca y no se hace la instalación de la Termogas Machala, por ejemplo? Son 200 megavatios que están embodegados. 2 barcazas, ¿no? Y exactamente. Nos evitaríamos pagar 2 barcazas. Y los 230 megavatios que puede generar esta central de ciclo combinado, que solo genera máximo 90 megavatios, porque no tiene el combustible necesario para que pueda generar la plena capacidad que ésta tiene.
¿Cuánto está ahora mismo la necesidad de energía del país? Y de esa necesidad de energía, ¿cuánto ha logrado cubrir el gobierno? Bueno, normalmente estamos ahora fluctuando. Hemos tenido demanda máxima ahora de 4.315 megavatios y estamos más o menos en ese orden la demanda, un poco menos de lo que estuvo antes, que era 4.400, 4.600 megavatios. Pero ya vamos acercándonos a la época de calor y seguramente superaremos los 5.000 megavatios. Hay que tomar en cuenta que también durante un buen tiempo, unas semanas, el sector industrial se vio restringido por el apagón industrial. Entonces todo eso ha hecho que se pueda manejar de diferente manera. Ahora, todo eso está siendo cubierto mayormente en porcentaje, 70% más o menos, con la energía hidroeléctrica. Está 1.000 megavatios que normalmente se está cubriendo con la termoeléctrica y el resto se cubre con la importación de energía desde Colombia. Entonces, hay que señalar que esos 267 millones son de enero a diciembre del 2024. Estamos olvidándonos de octubre, noviembre y diciembre de 2023, que fueron alrededor de 300 millones de dólares que se pagó, y ahí es donde se llegó a pagar a 65 centavos el kilovatio hora. Es decir, seguimos en manos de la lluvia. Seguimos en manos de la lluvia. Lo importante es... Y de Colombia. Y de Colombia. Lo importante es visualizar, o sea, cómo se enfrenta y cómo se desarrolla el sector eléctrico. O sea, el cómo explicarnos que en un tiempo llegamos a ser exportadores de energía, que llegamos a tener la matriz energética de las mejores 5 del mundo, con 95% de energía renovable, y bajo un esquema de desarrollo, sí, bajo estatal y de un esquema de desarrollo del sector eléctrico, y que ahora en 7 años hemos llegado a tener apagones de 14 horas. Increíble. Y estamos en etapa electoral. Brevísimo esto, ingeniero. Poco se le escuchó hablar al señor Noboa, candidato presidencial a la reelección, de qué es lo que hará en un eventual gobierno si es que se lo reelige. Y de igual manera, se ha escuchado mucho, excepto una candidatura, hablar a profundidad sobre lo que tienen pensado en materia eléctrica. Así es, nosotros como colegio profesional hemos estado invitando inclusive a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, y hemos estado teniendo conversaciones de tal manera de plantearles, igual que lo hicimos con el candidato Noboa cuando fue la anterior campaña, lo hicimos, y por eso le presentamos cuáles eran nuestro punto de vista y presentamos toda la posición desde el colegio profesional, qué es lo que se debía hacer. ¿Y no le hizo caso? No hicieron caso. Esperemos que ahora los candidatos, que ahora lo estamos haciendo con todos los que hemos podido contactar, realmente haya acogida de parte de los planteamientos del orden técnico. Gracias, ingeniero, muy amable. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. El ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, que ha estado con nosotros. 9:03. Nos despedimos.